Hemos puesto de pie. Así me daré cuenta quién está despierto. Y bueno, Padre, gracias por este día que nos concedes y por el privilegio de poder tener clases para enseñar tu palabra. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, que sea de nuestro Maestro en esta hora, Señor, y ayúdanos que lo que aprendamos apliquemos con el fin y el objetivo de glorificarte. Pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. El título, ¿cómo lo ven? Dios Hijo. Según el bosquejo, primer punto va a ser el más excelente nombre. Se le dio nombre a Jesucristo que sobre todo nombre. Segundo punto será el Señor de la creación, el dueño de la creación y el creador de la creación. Por último, maravilloso Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Esos son los puntos que vamos a estar discutiendo. Como introducción, en este estudio estaremos examinando la identidad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Y este libro fue escrito a hebreos cristianos huyendo persecución. Y aparentemente estaban, como eran judíos, estaban contemplando o estaban siendo tentados a regresar a la religión de judaísmo. Y el objetivo de este libro es de exhortar a los hebreos a no regresar a la religión, sino permanecer fiel al Señor Jesucristo. El autor busca convencer a los hebreos que Cristo Jesús es digno de toda confianza y todo tiempo y bajo todo tiempo, aún en medio del desánimo y la persecución. Abran sus Biblias al libro de Hebreos, el capítulo 10, verso 32 al 36. Solo para ponerlo en contexto en lo que está transcurriendo con los hebreos en aquel día y en aquel entonces. Se había levantado gran persecución contra la iglesia y el autor recibió rumores que los judíos cristianos desanimaban y contemplaban o estaban considerando que quizás cristianismo habían cometido el error de abrazar a Cristo. Estaban contemplando regresar al judaísmo. Y estas son las circunstancias por cuales estaba pasando la iglesia judía en aquel entonces. Hebreos capítulo 10, empezando con el verso 32. Digan amén si ya lo encontraron. Dice, pero traer a la memoria. El autor le está diciendo a los judíos, dice, traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos,
No perdáis, pues, vuestra confianza. Sigan confiando, no la pierdan, que tiene gran galardón, grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Déjenme enumerar las cosas por las que estaban pasando. Gran combate de padecimientos, estaban sufriendo padecimiento, vituperios, tribulaciones, y fueron hechos un espectáculo. La gente los miraba como una gran espectáculo, se burlaban de ellos. Y luego dice, sufrieron despojo de vuestros bienes, pero lo sufrieron con gozo, no con lágrimas, porque sabía que les esperaba algo bien. Les está acordando a ellos de esos días, porque aparentemente más y se intensificó la persecución, más dudas empezó a entrar en el pueblo. Por consecuencia les dice, y les amonesta, no perdáis pues vuestra confianza, sigan creyendo en Jesús. Aparentemente la intensidad del padecimiento, de los vituperios, de la tribulación, y que fueron hechos espectáculos, estaba empezando a tener impacto en ellos, y empezaban a debilitarse en cuestión de la fe y a cuestionar, ¿para qué seguir creyendo en Jesús? Las cosas van de peor a peor. Ahora, este libro quiere establecer en la mente de nosotros y de los judíos que Jesucristo seguía siendo el Creador divino, el Mesías prometido, y que Él es el que cumple la ley. Y en Cristo usted y yo cumplimos la ley. La verdad central de este estudio es que Jesucristo es el eterno Hijo de Dios. Ahora, todos los que estamos aquí, si hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios. Pero Jesús es el eterno Hijo de Dios, que ahora nosotros empezamos la eternidad. Pero Jesús de antes, hoy y para siempre no ha dejado de ser Hijo de Dios. El versículo clave, si me hacen el favor de abrir sus Biblias, a Hebreos capítulo 1, verso 8. ¿Ya lo encontraron? Ok. Hebreos 1:8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y observen aquí, de ese trono y reino. Esto es con referencia a Jesucristo. Dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, y le dice Dios. Por el siglo de siglo habla de eternidad. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. En otras palabras, Jesucristo reina para siempre. Diríamos nosotros, el Rey de Reyes, Señor de Señores. El objetivo, el fin, el que el autor de estos estudios busca conseguir de parte de nosotros, es que lleguemos a comprender con claridad de Cristo como la única fuente de salvación y vida eterna. En otras palabras, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay vida eterna para nosotros. Jesucristo nos dice en Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida, y aparte de Él, por medio de Él, solo por medio de Él puede venir uno al Padre. En el libro de Hechos, el capítulo 4 y el verso 12 dice que no hay otro nombre dado al hombre por cual el hombre puede ser salvo. Esto solo por Jesús, no hay salvación fuera de Él. Y esto quiero que lleguemos a comprender cuando nos encontremos en situaciones semejantes a las que sufrían los judíos en aquel entonces, los padecimientos, los vituperios, las persecuciones, que sigamos creyendo que la salvación es en Cristo, no menguemos. Y les digo eso
en el estudio de ayer con los maestros, estaban mencionando de pastores que están abandonando la fe en Cristo y están regresando a religiones. Por ejemplo, un sacerdote católico abrazó a Cristo, empezó a pastorear y ahora regresó al sacerdocio. Y esto es lo que el libro quiere prohibir. Segundo es que estemos preparados para reconocer y rechazar aquello que busca incitarnos a confiar en algo o en alguien más que en Cristo. Porque todos aquí venimos de religiones, ¿no? La mayoría, digo, quizás algunos de ninguna religión. Pero hay cosas que nos pueden pasar, que pueden causar que consideremos de dónde salimos y lleguemos a la conclusión, estábamos mejor antes que ahora que estamos en Cristo. Pero no es cierto, y en el estudio espero poder usar las escrituras para convencerlos. También que estemos conscientes del peligro de descuidar el mensaje del Evangelio y reconocer cómo podría ocurrir tal descuido. En otras palabras, ¿qué puede pasar, qué puede causar que nosotros flaquemos en cuestión de nuestra fe en Cristo? Porque ahora no. Sospecho que ha habido tiempos que pensamos, dice, ¿para qué vale la pena seguir sirviendo a Cristo? Quizás no todos, pero algunos, porque han hablado, dice pastor, ¿qué tan seguro está usted de que Cristo es la única salvación que existe? Y dice, bueno, ¿tú crees en la Biblia? Y dice, pues claro que creo en la... Entonces, ¿para qué me estás preguntando? Porque la Biblia declara que Jesús es el único camino y que nadie va al Padre si no es por Jesús. Y dice que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Digo, la Biblia no presenta otro Salvador que Cristo. Entonces, ¿vamos a creer la Biblia? ¿O vamos a permitir que cosas causen dudas en nosotros? Vamos a considerar el primer punto, el más excelente nombre. Y el subpunto, desde el principio, Dios habló. En Hebreos capítulo 1 y el verso 1, si alguien me hace el favor de leerlo. Y vamos a estar en el libro de Hebreos. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ok, ahora, aquí nos dice Dios. En el libro de Hebreos se usa la palabra griega que se traduce Dios. Se usa 68 veces. Este libro usa la palabra griega Theos, que se traduce al español Dios, la usa 68 veces. Hace referencia. Directamente, indirectamente, hablando de Jesús también. Jesús, por eso le pusimos por título Dios Hijo. Ahora, hay personas que tienen conflicto con eso de la Trinidad. En primer lugar, alguien me dice, los que creen solo en Jesús, que Jesús es tanto Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es una persona con 3 funciones. Y nosotros decimos son 3 personas. Pero es un Dios. Pero aquí nos dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Entonces Dios habló por los profetas, ¿cuántas veces? Muchas, no nos dice la cantidad, nos dice muchas veces. ¿Y de qué, cuántas maneras? Pues dice muchas maneras. O sea, no hay límite. Dios se expresó, habló por medio de los profetas en muchas maneras.
no lo limita a un tipo. Y voy a mencionar varias ilustraciones. Por ejemplo, a Moisés. ¿Qué usó Dios para comunicarse con Moisés? La zarza que ardía y no se consumía. ¿Qué usó para comunicarse con el profeta Isaías? En Isaías capítulo 6. Ajá. El que ha leído la Biblia, ponga, no, Isaías entró al templo. Acababa de morir el rey y había caos en el gobierno de Jerusalén. So Isaías entró al templo a buscar de Dios. ¿Y qué vio? Al Señor sentado en la vida. Ok, vio al Señor sentado en su trono y vio los querubines y Dios le habló. Ese es Dios, Dios se comunicó con Isaías por medio de una visión celestial. Y el profeta Elías estaba en una cueva deseando morir, que para qué nací. A personas como Isaías, como Elías se le escribe este libro. Que porque las cosas van de peor a peor no quiere decir que Dios está en estado de pánico o ha desaparecido. Porque Isaías lo vio sentadito, bien en calma. Aquí caos y Dios, todo allá en el cielo estaba en orden. Dios no estaba preocupado por el caos aquí. Él tenía un plan. Y nosotros podemos decir que Dios cumplió su plan. Aquí Elías se le presentó con un suave susurro, estaba allí. Y Dios se le aparece, ¿qué estás haciendo aquí? Dice, pues esto y que el otro. Empezó, se acuerda que estuvo en el monte Oreb y mató 300 profetas y luego la reina Jezabel lo amenazó y se asustó. Contra 300 varones no tuvo miedo, pero contra una mujer, y hasta la fecha los varones tenemos, no se crean. Pero huyó y se metió a la cueva y quería morir. Qué tan bravas son las mujeres, hombre. Y Dios se le presentó allí y usó animales para traerle de comer. Pero luego le quitó el profeta y se lo pasó a Eliseo. A Oseas, Dios se comunicó con Oseas por medio de circunstancias familiares. El profeta Oseas, lo vamos a conocer nosotros, que Dios le dijo que se casara con ¿quién? Con una prostituta. En lo que estaba Dios tratando, esa fue la comunicación con el profeta y el mensaje del profeta al pueblo. Estaba diciéndole que Dios estaba casado con una prostituta, Israel, que andaba detrás de otros dioses. Y Oseas fue la ilustración para Israel y Dios se comunicó con Oseas por medio de esta circunstancia y tuvo que andar persiguiendo a esta mujer. La recogió, fue fiel a ella fue infiel y fue y la trajo de nuevo. Y así Dios hace la lucha con nosotros también. Ahora los mensajes de Dios vienen por medio de visiones, sueños, símbolos, fuerzas naturales, tormentas, relámpagos. Pueden ser símbolos que usa un carro de fuego, visiones, sueños, y a veces mandaba ángeles para hablar. Dios se comunica, no ha dejado de comunicarse. ¿Cómo se comunica hoy en día? Por su palabra, ¿okay? Por maestros, por pastores, por evangelistas, profetas, etcétera, apóstoles. Dios sostuvo y siempre luchó por mantener y sostener una relación cercana con su pueblo. ¿Qué pasó después de que Adán y Eva pecaron? ¿Quién buscó a quién? Dios buscó a Adán y a Eva. Adán y Eva se buscaron esconder. Desde antigüedad hasta el presente Dios nos busca. Dios no quiere perdernos y siempre busca mantener y sostener una relación próxima y cercana con nosotros para animarnos en tiempo de desánimo, para exhortarnos cuando estamos contemplando rebeldía, para amarnos
cuando sentimos soledad y para disciplinarnos cuando andamos rebeldes. Dios desde aquel entonces, dando a entender, el libro nos quiere enseñar que Dios continúa siendo el mismo, ayer, hoy, por todos los siglos. Si Él se comunicó en aquel entonces, sigue comunicándose. Dios no nos deja, no nos desampara. Vamos al subpunto B. Dios habló por medio de sus profetas muchas veces y en diversas maneras. Ahora Dios habla a través de su Hijo en nuestros días. Mencionaron que Dios se comunica por medio de su palabra. Pero en aquellos días de la iglesia cristiana primitiva, dirigiéndose a los judíos, les quiere dejar saber que Dios sigue comunicándose, pero ahora se comunica por el Hijo, que la mayoría de los judíos rechazaron y crucificaron. Y esta fue la comunicación de Dios. Imagínense rechazar la comunicación de Dios por medio de su Hijo. Hebreos capítulo 1, verso 2 al 4. Estoy buscando, a ver si están buscando el pasaje. Y algunos siguen viéndome. Que acabo saben que lo voy a leer, ¿verdad? Por eso no lo buscan. Pero voy a pedir que alguien lo lea. A voz, con voz de arcángel. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Ok, ¿cuál es el nombre? Jesús. Déjeme mencionar las cosas que nos dice este pasaje. Dios nos habla por medio de su Hijo. Y Dios constituyó a Jesús heredero de todo. ¿A quién le corresponde todo? A Jesús, incluyendo a nosotros. ¿Por quién Dios hizo el universo? El resplandor de la gloria de Dios es Jesús. La imagen misma de la sustancia de Dios es Jesús. Jesús es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El mundo tiene miedo que la tierra se va a terminar y por consecuencia nos animan a ya no tener niños. Pero Dios dice que la tierra es mantenida y sostenida por Jesús. Él la mantiene y Él la va a mantener hasta que es tiempo de quemarla en fuego y hacer nuevos cielos y nueva tierra. En otras palabras, no nos preocupemos que el mundo se va a terminar. Se va a terminar, pero cuando Dios dice, mientras Jesús promete sustentarla, y lo está haciendo. Nosotros estamos contaminándola. Pero dice, y por medio de Jesús, de quien Dios efectuó la purificación de nuestros pecados. La purificación de nuestros pecados viene ¿por quién? Por Jesús. ¿Quién se sentó a la diestra de la majestad en las alturas? Nadie más, Jesús. ¿Quién fue hecho tanto superior a los ángeles? ¿Quién heredó más excelente nombre que los ángeles? Jesús. Y vamos que los ángeles son poderosos. Este libro busca asegurarnos y afirmarnos la supremacía absoluta del Cristo eterno sobre todas las cosas creadas. La creación, pues Él la hizo. Aparentemente los hebreos cristianos en esta temporada que fue escrito el libro, a quienes estaba dirigido este libro, se encontraban tentados a adorar a los ángeles también. Y el autor nos quiere dejar saber que Jesús es superior a los ángeles. ¿Para qué adorar a los ángeles si tenemos a Jesús que es sobre los ángeles? Y Él es el creador de los ángeles. ¿Para qué adorar algo creado cuando tenemos al Creador, que es sobre todos ellos? Nombre superior aún de los ángeles.
Tristemente, esto es similar a los idólatras, que Israel, cuando llegaron a la tierra prometida, creían en Jehová, pero después de tiempo empezaron a adoptar los ídolos que les rodeaban y se convirtieron en una nación idólatra. Y esto es lo que buscamos, en lugar de creer en Cristo, que resucitó, está sentado a la diestra del Padre, y que un día vendrá por nosotros, empezamos a buscar cosas que son hechas por mano, en primer lugar. O sea, cualquier cosa que usted adore que no sea Dios, es una creación. Ya sea que nosotros lo hicimos, o como les dije ayer sábado que fui a un lugar porque me invitó una chamacona, pues me gustó que me invitó, dije pues vamos. Y cuando llegamos ahí estaban todos postrados y en la esquina tenían un altar con unas luces diferentes colores y estaba una piedra. Y estaban adorando la piedra y dije yo, ¿qué estupidez es esta? Pero ahí me quedé por la chamacona, ¿verdad? Pero empezaron a dar testimonio y una de las muchachas se puso de pie. Ay, hacía tiempo, dice, yo tenía un novio, me traicionó, pero no lo van a creer, desde que estoy adorando, quién sabe qué le llamaban a la piedra. Dice, ahora tengo 3 novios. Le dije yo, ¿dónde están las 3 novias? No. Pero buscamos cosas. La iglesia en aquel entonces estaba buscando regresar al judaísmo. Preferían el templo, el sumo sacerdote, y el libro de Hebreos nos presenta a Jesús como el sumo sacerdote eterno que no muere. Pero ese es en otro estudio. Bueno, voy a discutirlo eso más. Vamos al Señor de la creación, porque la mayoría de los ídolos son hechos por mano, ¿no? Esa roca no, esa fue creación de Dios y yo no sé de dónde la agarraron y por qué tenía poderes, a mí me importó poco. Señor de la creación y el subpunto A, Jesús es superior a los seres criados, a todo lo que existe. En Hebreos capítulo 1, versos 5 al 9, si alguien nos hace el favor de leerlo. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adorarle todos los ángeles de Dios. Ciertamente a los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el trono de tu reino. Mas has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Okay. Vemos aquí, el autor está tratando de explicar la distinción entre ángeles, entre seres y Jesús. Pero aquí debemos de concluir que el autor está tratando de establecer a Jesús como superior a la creación y aún a los ángeles. Y está usando profecías, relacionando profecías del Antiguo Testamento a Jesús. Lamentablemente, hay 3 cosas que debemos de cuidar usted y yo. Primero, porque lo que veo cuando alguien se aparta de la fe en Cristo, ¿qué persigue o qué causa? Que considere alternativas superiores a su fe en Cristo. Porque usted tiene que darle la espalda a Cristo y abrazar otros medios de salvación. Y veo 3 cosas que la gente busca, cosas que pueden ver, porque Jesús no lo vemos. Jesús no se anda sentando a nuestro par y se pone a hablar con nosotros. Me acuerdo de un amigo, fuimos al mar de Galilea, andaba en el primer viaje que hice.
Y él iba y se sentó en una banca. Y lo miré yo así, se apartó del grupo y nosotros fuimos a la playa. Y se puso a llorar. So, me sentí mal por él, fui y me senté al par. Dice, así, ¿dónde estás tú sentado? Me dice, así se sentó Jesús. Dice, ¿qué? Dije, no lo vi, pero sentí su abrazo. Y luego se puso a llorar y al ratito me dice, y me dijo, deja de huir, te amo. Y allí él se entregó. So, cada vez que regresaba a Israel, iba a ese lugar donde... Pero Jesús no lo vio, solo sintió como un abrazo y una ternura. Ahora, Jesús no siempre se manifiesta así, y no lo vemos. So, la primera inclinación de que andamos mal es que empezamos a adorar cosas que vemos, cosas que podemos poseer, cosas que podemos controlar. Por ejemplo, los ídolos, usted le lleva ofrendas, sacrificios. En el Antiguo Testamento sacrificaban los vivos, los bebés, a los dioses para calmar. So, buscan algo que pueden controlar y a Dios nadie lo puede controlar. So, quieren cambiar la fe en Dios por fe en algo que ven, algo que pueden poseer y cargar con ellos. Cuando yo entré al ejército y me iban a mandar a la guerra, mamá me dio un rezo que siempre trajera conmigo. Este rezo te va a proteger. Oiga, me robaron la billetera con el rezo. Desapareció. Pero ve, eso es la diferencia. ¿Quién nos roba de Cristo? No nos deja, no nos desampara. Lo que pasa es que no lo vemos. Y es cosa triste cuando dejamos de creer en un Dios que no vemos, pero que existe por algo que vemos, algo que poseemos y algo que podemos controlar. Y Dios hace referencias a todos nosotros como hijos. Nos dice, por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, verso 26, Pablo dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por creer en Cristo Jesús, usted y yo somos hijos de Dios. En Filipenses 2:15, Pablo dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Jesús lo dice de otra manera, tú eres la luz del mundo. Él dice luminares en el mundo. En Romanos 8 y 9 se usa la frase hijos de Dios 9 veces. Pero cuando hace referencia a Jesús dice, mi hijo eres tú. Nosotros seremos hijos todos, pero siempre lo pone en contexto. Pero cuando se refiere a Jesús único, dice tú eres hijo mío. Somos hijos de Dios, pero por Cristo Jesús. Pero Jesús es hijo de Dios siempre. De Jesús, en la profecía, en los salmos, dice, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy, haciendo referencia cuando Jesús fue hecho carne. Y otra vez, en otro pasaje dice, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, cuando Jesús nació, le dice a los ángeles que le adoren. Los ángeles a nosotros no nos adoran, pero a Jesús sí. Él es hijo de Dios en una manera extraordinaria que usted y yo nunca lo vamos a hacer. Mas del hijo dice, tu trono, en este pasaje que acabamos de leer. Y escuchen bien la terminología de realeza que se usa aquí. Dice, tu trono, oh Dios, y le dice Dios al Hijo. Le dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. En otras palabras, habrá tronos hoy en día. Habrá reyes, habrá reinos.
Pero el reino de Jesús es de siglos de los siglos, o sea, no tiene fin. Y luego usa la otra palabra, cetro, que es el bastón que usa la realeza. Y con eso ellos declaran a unos caballeros o los bendicen. So cetro de equidad es el cetro de tu reino. So trono, reino, cetro. Esto no lo dice de usted y de mí, lo dice del Hijo de Dios. Por lo cual te ungió Dios. La palabra Mesías y Cristo, ¿qué significan? ¿Cuántos años tienen conmigo? La palabra Cristo y Mesías es el ungido. Y dice aquí, por lo cual te ungió Dios. Dios ungió a su Hijo como a nosotros no nos unge. La unción nuestra es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Ok, vamos a su punto B. La creación pasará, pero Jesús permanece para siempre. Alguien lea Hebreos capítulo 1, verso 10 al 14. Y digan amén cuando lo encuentren. Amén. ¿Ya? Ok, léalo. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el lado de tus pies? No son todos espíritus ministradores enviados para servicios a favor de los que serán herederos de la salvación. Es triste que cuando nos encontramos en circunstancias adversas, buscamos huir de ellas, no superarlas. Por ejemplo, si entramos al valle de sombra de muerte, es inconveniente, es incómodo, no nos gusta, nos preocupa. So, buscamos escaparlos y buscamos encontrar alivio. Queremos huir de esas cosas, pero muchas veces Dios mismo trae eso para nuestro bien, porque dice que para el que ama a Dios todas las cosas sirven ¿para qué? Para bien. A veces lo que queremos huir de problemas en lugar de buscar la solución del problema. Y acuérdense que según el libro de Romanos, usted y yo, según el capítulo 8, nos dice que nada nos separará de qué. So, pasemos por lo que estemos pasando. El amor de Dios sigue constante. La otra cosa que nos dice que somos más que vencedores. Pero nosotros no queremos vencer, queremos huir. Y a veces, vamos a decir que se levanta un problema aquí, una crisis, que tú, por ahí pasamos hace tiempo, para los que tienen más tiempo aquí. Que si yo huyo del pastoreado por lo que se levantó contra mí y lo abandono. ¿Están entendiendo lo que es? Quiero decir aquí, hay que permanecer fiel a Dios en medio de lo peor y de lo bueno. Es fácil servir a Dios cuando todo nos va bien, pero cuando no nos va bien, queremos buscar soluciones afuera. A veces no hay soluciones, la única solución es el que está en nosotros, que nos mantiene caminando firmes y adelantes. Y estamos hablando aquí del Señor Jesucristo. En cuestión del Señor, dice, en el principio fundaste la tierra.
Jesucristo es el creador de la tierra. Luego dice, los cielos son obra de tus manos. Este es en quien creemos. Él hizo la tierra, Él hizo los cielos. Y luego los compara con vestiduras que envejecen. Jesús no envejece. Usted y yo estamos envejeciendo. Nada más de vernos en el espejo. ¿Cuántos tienen fotos de cuando eran jóvenes? Hay algunos que dicen, nunca envejece. Ahora de viejo se ve mejor. Pero no todos tenemos ese privilegio, ¿no? Pero no importa qué pensemos de nosotros, la cosa es que estamos envejeciendo. Jesucristo no envejece. Es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Eso dice, Él no es como vestiduras viejas. Él mantiene lo mismo hoy en día que antes. Mas la tierra y los cielos perecerán. Cristo en comparación a los cielos y la tierra. Si los cielos y la tierra van a perecer, ¿para qué adorar lo que es hecho de tierra, lo que es hecho de los cielos? ¿Por qué no adorar el que lo hizo todo, que es Jesús? Mas el Señor permanece y el Señor siempre es el mismo, sus años no acabarán. Pasemos por lo que pasemos, Él sigue en el trono. Su cetro sigue en sus manos y su reino sigue presente y somos súbditos y somos hijos de Él. Ahora, en cuestión de los ángeles, a ningún ángel le dio derecho de sentarse a la diestra, solo al Hijo. Oiga, no estamos sirviendo a cualquiera, estamos sirviendo al que está a la mano derecha del Padre. Desde antes de la creación. ¿Para qué abandonarlo en tiempo de crisis? Y en tiempo de crisis no es prueba de que Cristo no puede. Sí puede. En este mundo físicamente vamos a sufrir, va a haber dolor, va a haber muerte, va a haber llanto. Pero nos promete que en el cielo allá termina todo eso. Pero tenemos que seguir fiel a Él. Venga lo que venga, a no ser como los hebreos que estaban contemplando regresar a la religión pasada. Sigamos fiel a Cristo en medio del peor de valles de sombra de muerte, porque Él sigue y Él no ha cambiado y Él sigue amándonos. Maravilloso Salvador, punto 3. No nos desviemos de la verdad. Hebreos capítulo 2, verso 1, si alguien me hace el favor. Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos desviemos. Ok. Cuando pasemos por esas situaciones, nos dice que le demos diligencia a lo que hemos oído. La fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír de la palabra de Dios. Le demos diligencia a lo que hemos oído. Porque como le dijo a uno, no estoy seguro si Dios me ama. Y él no me acuerdo si era evangelista, creo que era evangelista, le preguntó, ¿qué dice la Biblia? Pues que Dios me ama. Entonces, ¿por qué me preguntas si Dios te ama o no? Dice, pero es que yo dudo. Entonces tú dudas a Dios. No, sí. Pues si la palabra de Dios dice que nos ama, de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿cuántas veces tiene que decirlo? ¿Me entiende? Y la palabra de Dios nos dice que Dios es amor. Y Dios no cambia. ¿Para qué dudar si nos ama o no nos ama? Dudamos que no nos ama cuando nos va mal, porque asumimos que si nos amara nunca nos pasará mal. ¿Y cuántas veces lo que mal nos pasa nos hace más maduros? Y a veces Dios a propósito nos quita los ídolos que tenemos, que no los consideramos ídolos, pero son ídolos. Porque donde quiera que hay ídolos,
allí es donde está nuestro corazón. Y si Él no es, entonces nuestro corazón no está en Cristo, está en lo que nos dio Cristo. A veces Dios tiene que afligirnos. Mire, bueno, ahí, permítame continuar aquí. Jesús hasta este punto, según el autor, es superior a los profetas. Antes habló por los profetas, ahora habla por su Hijo. Es superior a la creación, Él los hizo. Y es superior a los ángeles, porque ningún ángel está a la diestra del Padre. ¿Para qué regresar al judaísmo si tenemos a Jesús? Y Jesús nos dice, no nos deja, no nos desampara, y es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Así que, ¿qué estamos pensando a veces? Que menguamos o desesperamos o desanimamos. Y en este verso vemos tres cosas. Primero vemos la indiferencia a las afirmaciones de Cristo. Hay una indiferencia cuando sabemos que Cristo es el Creador. De repente empezamos a perseguir la creación en lugar del que la hizo. Ignorancia de las buenas nuevas de Cristo. Nadie nos puede engañar si no conocemos la verdad. Digo, todo el mundo nos puede engañar si no conocemos la verdad. Pero si conocemos la verdad, ¿quién nos puede engañar? Por ejemplo, si yo les diría a ustedes ahorita, 2 más 2 es 5, ¿cuántos se quedaran callados? Estoy equivocado, ¿verdad? No importa que sea el gran predicador que sea y hacedor de milagros. Eso está mal. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la respuesta es 2 más 2 es 4. Pero si yo digo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito solo para la gente de Europa. Y si ustedes saben que eso no lo dice. Pero cuando ignoramos la palabra de Dios, cualquier persona es capaz de convencernos de mentira. Cuando somos indiferentes a lo que la Biblia dice de Cristo y nosotros juzgamos que no es cierto porque Cristo no está haciendo nada. Ahora nosotros podemos quejarnos. ¿Cuántos de ustedes tienen 400 años de esclavitud? Israel lo tuvo. Y Dios no hizo un milagro durante los 400 años. No hubo cartas escritas durante 400 años. Y nosotros con 2, 3 días, una semana ya estamos quejándonos. ¿Dónde estás? Pues no dijiste que me amabas. Y ya estamos poniendo en duda lo que leímos en la palabra. ¿Ve qué tan fácil? Empezamos a deslizarnos de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude en eso. Por último, interés en las enseñanzas religiosas que se oponen a las Escrituras. Empezamos a prestar atención a cosas en que antes no creíamos, porque queremos soluciones a nuestro gusto, no cuando Dios decide. Dios no nos dice cuánto tiempo vamos a pasar por el valle de sombra de muerte. Lo que dice es que no temeré en el valle de sombra de muerte. No dice que tan largo va a ser. Pero el salmista dice, yo no temeré. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Pero hay que creerlo, aunque no lo sintamos. Y el autor está tratando de despertar eso en nosotros. Que el que está por nosotros, en nosotros y por nosotros, es superior a lo que venga. Y solo lo va a permitir que consiga lo que Él quiere conseguir. No va a dejar que más. Y como dice una persona, que le dice, pero que si me mata. Dice, le digo yo, bueno, ¿y qué? Dice, pero me mata. Porque Dios no me protegió. Entonces ya le abrí la Biblia, Filipenses 1:21, léeme ese verso. ¿Qué dice? Para mí el vivir es ¿qué? Y el morir es ¿qué? Ay, pero ¿cómo gano si me muero?
En otras palabras, según esa persona, la ganancia estaba en la tierra, no en el cielo. Ve cómo ignoramos, cómo somos indiferentes según nuestros gustos y nuestros placeres y nuestros planes y nuestras visiones, y nos olvidamos que Él tiene mejor plan para usted y para mí. Que Dios nos reprenda. Porque nosotros tenemos una visión de nuestra vida y queremos que Él la ajuste. Y Él tiene mejores planes para nosotros. Los planes de Dios son eternos, no son temporales. Porque todo lo que vemos es temporal. Lo que no vemos es eterno. So, tenemos que abrazar toda la Biblia. Voy al cielo, dice, a preparar lugar para ustedes. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, ¿verdad? Pero nosotros vemos la que tenemos aquí, no la queremos perder. Ok. ¿Están conmigo? Se vuelvo a repetir, indiferencia a las afirmaciones de Cristo. No que no las conocemos, sino lo que no le damos deferencia, no le damos importancia. Ignorancia de las buenas nuevas de Cristo. Tendemos a ignorarlo cuando no conviene. Cuando conviene, la Biblia dice esto. Si nos va todo bien, alabanzas, así. Cuando nos va mal, ¿qué hice mal? ¿O qué pasó aquí? ¿Dónde estás, Señor? Las personas más espirituales son las que más se quejan cuando llega la crisis. Pero cuando no hay crisis, oiga, brazos abiertos. ¿Y tú? ¿Por qué lloras? No debes de llorar. Pero luego llega la crisis, ¿quién es el que está llorando? El que está criticando. Ignorancia de las buenas nuevas y interés en las enseñanzas religiosas que se oponen a las Escrituras. Oiga, hay tantas religiones falsas. Para de sufrir. Pero ignoran la Escritura, o no ignorar la salvación que tenemos en Cristo. En Hebreos capítulo 2, verso 2 al 4. Dice, no va el tiempo, lo voy a leer. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. So, preste atención a esto, dice, si lo que los ángeles dijeron en el Antiguo Testamento y lo desobedecieron y tuvieron consecuencias por desobedecer lo que los ángeles dijeron, ¿cuánto más nos va a pasar a nosotros si descuidamos la salvación en Cristo? Si lo que los ángeles dijeron, Dios los llamó a cuenta por desobedecerlos, oiga, ¿cómo no nos va a llamar a cuenta si desobedecemos a su Hijo? Porque sigamos, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces Dios confirma su palabra. Pero esto no quiere decir que va a contestar según usted y yo queremos. Porque hermanos, la gente que ha pasado crisis siguen creyendo en Dios. En el mundo creen que son tontos. Pero ¿acaso qué nos dice Dios? ¿La paz de qué? ¿Sobrepasa qué? En otras palabras, Dios nos da paz que no hay razonamiento porque tienes paz. Estás en desastre aquí, tienes paz, sí, porque yo sé quién reina. Y esa paz es, mi paz os doy, no la paz del mundo. La paz del mundo es nuestra cuando todo nos va bien. Pero cuando nos va mal es la paz de Cristo, que no hay entendimiento, no hay razonamiento. Amén. Estamos puestos de pie. Ay, Señor. Ayúdanos, Señor, en cualquier circunstancia en que nos encontremos. Ayúdanos a apreciar estas lecciones de que Cristo no cambia. En tiempos de prosperidad es el mismo, en tiempos de necesidad es el mismo. Y Dios, tú prometes no dejarnos, sino desampararnos, aunque no nos dices que te vamos a sentir. Pero Dios, es que no andamos por sentimiento, andamos por tu palabra, por fe.
Y Dios, y fe en cosas que no se ven, que son eternas. Ahí está el valor. Ayúdanos a desarrollar nuestra vida tal que aprecia las cosas que no se ven. Y Dios, apreciamos que nos has purificado de nuestros pecados. Nos has hecho criatura nueva, lo viejo pasa. Y estamos viviendo una vida extraordinaria que un día terminará en el cielo con usted por toda la eternidad. Mientras, ayúdanos a no buscar lo que se ve, lo que se puede poseer y lo que podemos hacer nosotros con nuestras manos, sino perseguir al Creador de los cielos y la tierra. Señora, seguir creyendo en Cristo Jesús como nuestro único Salvador, y fuera de Él no hay esperanza para nosotros. Ayúdanos a seguir firmes y adelantes en Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén.